Por tercera vez en menos de 5 minutos, Ei se arregló el atuendo frente al espejo. No era habitual en ella preocuparse tanto por su apariencia. Siempre se aseguraba de lucir presentable cuando se encontraba con dignatarios u otras personas que venían a ver al shogun. Pero nunca antes le había llevado tanto tiempo hacerlo. Pero cuando era él, había que estar en lo mejor posible. Ella nunca hubiera creído que ella, la todopoderosa Narukami Ogoso, estaría allí, sentada frente a su espejo en su habitación en Tensukaku, acicalándose para un extraño. Bueno, quizá extraño no era la palabra. Un extraño para su nación, sí, era un viajero de más allá de Teibat. Pero ya no era un extraño para su gente. Todos los días escuchaba al menos una conversación sobre el viajero y sus acciones en Inazuma. Para bien o para mal. No todos lo apreciaban, algunos por razones menos razonables que otros. Había quienes lo detestaban por su asociación con la rebelión de la isla Watatsumi o por atreverse a enfrentarse a ella y a su ideal. Luego estaban los demás, y uno en particular, que tenía razones absurdas para no quererlo. ¿Cuánto tiempo más piensas seguir frente al espejo peinándote? Ei no se molestó en responderle al títere del shogun. El shogun pensó que el viajero era una molestia, pues distraía a Ei de sus deberes para la eternidad. ¿Cómo afectaría mi relación con él a mi objetivo de eternidad? Le preguntó al títere. Te encariñas con él, pero no sabes nada de él y quieres empezar una relación que probablemente te deje con el corazón roto. No quiero retenerlo en Inazuma si eso es lo que insinúas. Sé que su búsqueda de su hermana es su prioridad y lo acepto. Lo apoyaré en su objetivo incluso si no desea estar conmigo. Así que ahórrate esa idea. Dijo que era un viajero estelar. La única razón por la que sigue en este mundo es para encontrar a su hermana. Una vez que encuentre a su familia, se irá y probablemente nunca regrese. No lo sabes. Y tú tampoco. Ella intentó olvidarse de la conversación y se levantó de su asiento después de volver a ponerse el broche. Ella descendió de sus aposentos y llegó a la sala del trono, teniendo solo que esperar la llegada del viajero. Había enviado un mensajero invitándolo a Tensukaku, alegando que el shogun deseaba hablar con él. Había usado las mismas excusas para invitarlo varias veces y creía que debía darle permiso para entrar cuando quisiera, como Miko. Hablando de esa mujer, debía tener mucho cuidado. No había dicho nada, pero ella había visto la mirada que le había dirigido al requisar al viajero que la acompañaba. Comprendió que ella también, a pesar de todos sus dichos y bromas, se sentía atraída por él. Entonces se desató una competencia silenciosa para ver cuál de las dos llegaría primero a conquistarlo. Se sentía un poco mal al pensar en él como un trofeo, pero solo seguía el consejo de Miko de pensar en ella y sus deseos. Y quería estar con él. Lo tenía claro. Pero al final estuvo bien decir que estaban en competencia, pero la verdad es que ninguna de las dos progresó mucho. Había observado con su ojo de Eutimia la comida que él y Miko habían tenido el otro día y había visto que el plan de la Kitsune había fracasado. Incluso parecían haber discutido, al menos al principio. Poco después, él le susurró algo al oído y Miko se emocionó como cuando era una joven Kitsune. De lo contrario, Ei no podría ir más allá de la simple amistad. Quizás debería pedirle consejo a Paimon para acercarse a él. El hada que lo acompañaba podría decirle qué le gusta y qué no. Esta vez lo había hecho con sencillez y solo había preparado dangos con té para acompañar. Era su pequeño ritual. Él venía a tomar el té con ella y conversaban sobre su día. Él le preguntaba cómo estaba y si su reflexión sobre la eternidad progresaba. Y ella, por su parte, aún no se atrevía a decirle que quería que participara. Al menos no todavía. Le pedía que le contara algunas historias de sus viajes y él luego le contaba las aventuras que había tenido con Paimon, especialmente la reciente en Sumeru. Le había preguntado si aceptaría reunirse con el joven Buer, quien deseaba reanudar el contacto con los demás arcontes. Se encontrarían en la tetera adepti del viajero y se tomarían un tiempo para conocerse. Y aunque tras escuchar la descripción del viajero, Ei estaría encantada de conocer al joven arconte Dendro, debía considerar volver a ver a Barbatos y Morax, quienes también estarían invitados. No estaba segura de cómo comportarse con ellos. La última vez que los arcontes se reunieron, Makoto era el arconte Electro y ella su guerrera de las sombras. Pero ya lo pensaría en otra ocasión. Acababa de sentir al viajero entrar en Tensukaku. Se preparó para su llegada y se arregló la ropa por última vez, ignorando al shogun que se burlaba de la acción.
El viajero entró en sus aposentos y, al verla, esbozó una gran sonrisa que Ace sabía que a más de uno le encogió el corazón. Ella no era la excepción. Le devolvió la sonrisa y lo saludó. Hola viajero, me alegro que hayas aceptado venir. Cuando Kuyou-Sara viene a verte con una carta de la comisión Tenryou, es difícil decir que no. Se rió entre dientes, claramente indiferente al método. Ei se tapó la boca para contener la risa mientras imaginaba al general Kuyou viniendo de nuevo a buscar al viajero para escoltarlo hasta aquí. El Tengu debía saber que no se trataba de un asunto oficial, pero al menos estaba haciendo su trabajo con diligencia. Sí, probablemente debería decirles que el guardia armado no es necesario. Ay, no, déjalos. Es divertido ver a Ito discutir con Sara cada vez que se cruzan. ¿Qué? Oh, nada, olvídate de eso. Dijo, quitando importancia al tema con el dorso de la mano antes de continuar. Así que pedí una parada en el camino para comprarte esto. Sacó la bolsa de su bolsillo y sacó 3 botellas de leche Dango. Los ojos de Ei se iluminaron al ver la golosina y tomó una de las botellas para abrirla. Muchas gracias. Pensaba ir a comprar, pero tengo la impresión de que mi presencia intimida al vendedor, dijo con voz hosca. Son simplemente tímidos. Si fueras más a menudo, se acostumbraría y se relajaría en tu presencia. Naida hace lo mismo en la ciudad de Sumeru. Los lugareños ya han empezado a saludarla cuando pasa. Nuestros casos son un poco diferentes. Ella nunca ha tenido la oportunidad de salir de su jaula, así que su gente la recibe sin prejuicios. En cambio, la reputación que he acumulado durante 500 años ha hecho que los ciudadanos me traten con el mayor respeto. Y con miedo. Aparte de ti y Miko, nadie más me trata como a un amigo. Puedo ayudarte si quieres. Podemos empezar por algo sencillo. Por ejemplo, la próxima vez que nos veamos, comeremos en el pueblo como la primera vez. ¿Esperando que ninguna comisión nos moleste? Preguntó con una sonrisa, recordando la primera vez que la sacó de Tensukaku. Esperando que ninguna comisión nos moleste. Repitió el viajero, dándole un mordisco a su Dango Milk. Charlaron un poco sobre su día en un ambiente tranquilo antes de que el viajero preguntara. ¿Cómo está el Shogun? ¿El Shogun? Repitió Ei, sorprendida de que mencionara la marioneta. Bueno, no hubo ningún problema que reportar, funciona perfectamente. No, me refiero a cómo está ella personalmente. Ei no supo qué responder. Nunca le había importado el estado emocional de la marioneta. Hizo lo que estaba programada para hacer y ahí se quedó. Bueno. Creo que está bien. ¿Puedo hablar con ella? Ei se abstuvo de hacer pucheros ante la petición. Iba a perder el tiempo con él porque quería hablar con la marioneta. Pero no tenía ninguna razón válida para negarse, así que, con un suspiro para sus adentros, cedió el control al Shogun, que observaba la interacción desde la llanura de Eutimia. La expresión corporal de Ei se quedó en blanco y habló con voz plana. Saludos viajero, ¿qué deseas de mí? Directo al grano, como siempre. Ei estaba considerando seriamente cambiar sus habilidades sociales. Al menos ser un poco más amable en asuntos no oficiales. Hola Shogun, me alegra verte. Ha pasado mucho tiempo desde la última vez que nos vimos. Desde nuestra lucha en la llanura eterna de Eutimia, en efecto. El viajero se sirvió más té y se lo ofreció al Shogun. No necesito beber semejante bebida. La comida tampoco le sirve a este cuerpo. No tiene nada de malo darse un capricho de vez en cuando. Hazme un favor y al menos prueba la leche de Dango que traje. Compré una especialmente para ti. La Shogun lo miró sorprendida y luego miró la botella sobre la mesa. La contempló un buen rato y el viajero rió entre dientes ante su vacilación. A menos que beber una botella de leche sea un obstáculo para la eternidad. El Shogun emitió un sonido altivo ante el comentario sobre su audacia antes de tomar la botella y llevársela a los labios. Ella pretendía beberla de un trago, pero en cuanto la probó, abrió mucho los ojos. Era suntuosa y suave al paladar, y la instó a beber más. Probó la botella bajo la mirada sonriente del viajero y la dejó. Te traeré más la próxima vez, dijo con una gran sonrisa. Nunca dije que quisiera. Negó el Shogun. No hace falta, sabía que te gustaría. ¿Y de dónde sacas esa suposición de que sabes lo que me gusta? Preguntó, cruzándose de brazos. Bueno. Tú y Ei comparten el mismo cuerpo, ¿no? En efecto. Este cuerpo es de uso común.
¿Entonces tienen las mismas papilas gustativas? Oh. Ella entendió hacia dónde iba. Sí, dijo con resignación, sabiendo que mentir no la llevaría a ninguna parte. Así que supongo que si a él le gusta algo, a ti también te gustará. Ella no dice nada. No había nada que decir. Dentro de la llanura de Eutimia, a pesar de su molestia por haber sido expulsada de su cita, se rió entre dientes ante la falta de una palabra del shogun. Pero de repente, la visión de Ei se cortó y no pudo ver nada de lo que sucedía afuera. Ei intentó recuperar el control del shogun, pero no sintió nada fuera de la dimensión. ¿Qué está pasando? Ei tenía control total sobre su dimensión y podía salir de ella cuando quisiera. Al menos mientras tuviera un cuerpo que albergar afuera. Si no podía salir, eso solo significaba una cosa. Ella sacó la cuchilla. La shogun colocó delicadamente el Musou no Itotachi sobre la mesa frente a ella mientras el viajero blandía su espada, preparándose para un ataque. En apenas un segundo, la shogun desenvainó su katana del pecho y el viajero creyó que iba a golpearlo. Perdóname por la repentina acción, viajero. No te deseo ningún mal. El viajero recordó que el espíritu de Ei estaba sellado dentro de la espada y que sin un portador ella estaba atrapada dentro. ¿Por qué hiciste eso? Preguntó, bajando lentamente la espada. ¿Por qué tengo que hacerte preguntas si mi creadora no me deja? ¿Entonces eres capaz de rebelarte contra ella de esta manera? No puedo volverme contra ella. La vez que lo hice fue solo otra programación que ella creó en mí para evitar que se desviara del camino de la eternidad. Uso la misma programación para hacer esto. ¿Se está alejando de la eternidad ahora mismo? Preguntó el viajero, sin entender aún por qué lo había hecho. ¿Ahora? No. Pero quizás en el futuro. Y por eso tengo que hacerte estas preguntas para saber qué hacer. Siéntese, por favor. El viajero dudó en hacerlo, pero observó la katana inofensiva sobre la mesa y envainó su arma con calma, confiando en que ella no quisiera pelear. Además, si se marchaba ahora, no habría garantía de que le devolviera el control a Ei. Así que se sentó frente a ella y esperó a que hablara. La shogun cerró los ojos un instante antes de mirar al viajero a los ojos. ¿Qué harás si encuentras a tu hermana? El viajero la miró en silencio y no dijo nada durante un largo momento. Si la encuentro, supongo que me tomaré el tiempo para recuperar el tiempo perdido con ella. ¿Y después? Insistió el shogun porque esa no era la respuesta que buscaba. No lo sé. Lo único que quiero ahora mismo es reencontrarme con ella. ¿Planeas abandonarte Ibat y regresar a tu mundo? El viajero miró fijamente al shogun al oír la pregunta. Se miraron en silencio antes de que él preguntara. ¿Qué pasaría si dijera que nos vamos? Si vas a dejar este mundo, te pido que no le des falsas esperanzas a Ei dejando de venir a Tensukaku. Si tú y ella se acercan demasiado y se van, me temo que el precio será demasiado alto para ella. Eso sería un problema para su deseo de eternidad, algo que no permitiría. Tampoco tienes en cuenta su voluntad. Para nada. Sé de primera mano que su voluntad es férrea. Durante nuestra lucha en la llanura de Eutimia, no flaqueó ni un instante a pesar del cansancio y el paso del tiempo. Pero no fue hasta tu llegada que logró vencerme. Tu presencia le dio la fuerza para seguir adelante y vencerme. Tu partida, en cambio, podría tener el efecto contrario. No sé qué pasaría si eso ocurriera. El shogun lo vio reflexionar sobre sus palabras, contemplando las consecuencias que sus decisiones podrían tener. ¿Y si me quedo? Si deciden quedarse en Teyvat, entonces todo estará bien. Le devolveré el control a Ei y me aseguraré de no volver a molestarlos. Él la miró extrañado después de decir eso. No me molestas, shogun. Me gusta hablar contigo tanto como con Ei. La shogun miró al viajero con una mirada indescriptible y luego volvió sus ojos hacia la katana que brillaba con energía eléctrica sobre la mesa. Sin embargo, nunca quisiste hablarme antes. Era un hecho, ni más ni menos. Nunca había pedido verla en sus visitas anteriores. El viajero, sin embargo, creyó percibir algo más en su declaración. Normalmente, el shogun nunca apartaba la mirada. Lo siento. Debí haber pedido hablar contigo mucho antes. Pensé tontamente que eras solo una marioneta vacía que no sentía nada más que... Parecía evocar un recuerdo, uno que el shogun no podía adivinar. Pero un suceso reciente me ha hecho comprender que hay mucho más en ti.
Me doy cuenta de que bajo todas esas palabras estrictas y directas también hay un corazón. Como marioneta no tengo corazón. Dijo con calma, como si no creyera en sus palabras. El viajero sonrió suavemente y susurró. Otro pensó lo mismo. El silencio cayó entre ellos y el Musou no Itotachi comenzó a vibrar sobre la mesa. Ei se está impacientando. Le dijo el viajero al shogun, que parecía sumido en sus pensamientos. Sí, pronto me clavará la espada y recuperará el control. Así que dime, viajero, ¿cuál es tu respuesta? ¿Quieres que me quede? Preguntó mirándola inocentemente. El shogun, por reflejo, iba a negarlo, pero al ver su expresión se preguntó si su opinión influiría en su decisión. ¿Quería que se quedara? ¿Por qué? ¿Por Inazuma? ¿Por la eternidad? ¿Por Ei? ¿Por? No terminó ese pensamiento porque no se sentía autorizada a pensar en algo así. Ni siquiera estaba segura de dónde venía. Quizás tenía corazón, como él decía. Era ilógico, pero no podía descartarlo por completo. Supongo que tu compañía no es desagradable. Eso fue todo lo que dijo. Una sonrisa se dibujó en los labios del viajero, y se sintió extraña al saber que ella era la causa. La katana empezó a vibrar con más fuerza y supo que su tiempo juntos había terminado. Lo miró y esperó su respuesta. No puedo elegir sin hablarlo con mi hermana. Si quiere irse de Teyvat, la seguiré sin dudarlo. Era de esperarse. La prioridad del viajero es, sobre todo, su hermana. Se preguntó qué emoción sintió al oír eso. Pero si ella quiere quedarse, no tendré problema en hacer lo mismo. Este mundo tiene tantas maravillas y misterios. Me imagino estableciéndome aquí. La shogun no respondió. Miró por la ventana del balcón del dormitorio y esbozó una leve sonrisa. Supongo que eso es aceptable. El Musou no Itotachi salió volando de la mesa y regresó al shogun. Inmediatamente después, Ei se levantó y buscó frenéticamente enemigos o cualquier otro problema. El viajero se levantó de inmediato y agarró a Ei por los hombros, impidiéndole seguir adelante. Oye, cálmate. Todo está bien. Ella lo miró y poco a poco se relajó, tomándose el tiempo para ver que no se había movido desde que perdió el control. No había señales de pelea ni de ningún otro problema. ¿Qué pasó? De repente perdí el contacto con la marioneta. ¿Intentó atacarte? El viajero sonrió ante su preocupación y la sentó, frotándole el hombro tranquilizándola. No hubo problema. El shogun solo quería hablar conmigo en privado. ¿En serio? Preguntó Ei sorprendida de que el títere pudiera tomar tal iniciativa. ¿Y qué quería ella? Ante esto el viajero solo rió, lo que dejó a Ei aún más confundido. Me temo que no puedo hablar de ello. ¿Pero por qué? ¿Por qué le ocultaría esta información? Es su títere. Si tuvo la audacia de dejarla a un lado para hablar con él, entonces debe ser importante. Bueno, simplemente porque no quería que escucharas esta conversación. Si quieres saber de qué se trataba, tendrás que preguntárselo tú misma. Ei se indignó con esta respuesta. Incluso tuvo la audacia de sonreír con sorna al decirlo. No lo puedo creer. Me condenan al ostracismo en mi propia casa y me niegan el derecho a saber por qué. Y yo, que estaba preocupada por tu seguridad, soy el pavo relleno aquí. Se rió a carcajadas al oírla enfurruñarse, lo que enfureció aún más a Ei. Al ver esto, riendo entre dientes, le agarró la mano y la apretó, captando su atención. Gracias por preocuparte por mí, Ei. Me conmueve. Ella intentó disimular su enojo, pero le costaba ver su mirada cariñosa. Soltó un suspiro de exasperación y preguntó, ¿me prometes que no habrá ningún problema? Ninguno. ¿Me lo dirías si hubiera uno, no? Serías la primera. Bueno. Después de Paimon, no hay muchas opciones por aquí. Ei finalmente se relajó y se acomodó nuevamente en la mesa con el viajero justo a su lado. Bueno, lo dejaré pasar por ahora. Pero le sacaré la verdad al shogun. No me gustó esta pequeña rebelión de su parte. No seas tan dura con ella. Ella también puede tener días malos. El viajero levantó su mano izquierda y apareció un pequeño libro. ¿Qué es esto? Preguntó al ver la manta de color morado oscuro. Simplemente se lo entregó a ella y ella miró la portada. Levantó la mano y escondió una risa al leer el título. Mi extraño Raiden Shogun bipolar. A Miko realmente no le gustó el libro que le envié, ¿verdad?
No pudo dejar de despotricar al respecto cuando lo vio. Desde entonces, lo dejó todo para centrarse en este. Lo peor para ella, creo, fue que el libro estaba bien escrito. ¿Crees eso?, preguntó feliz de saber que su pequeña broma hacia Miko le había gustado. Sí, nunca hubiera pensado que ella fuera así antes. Sí, nadie la reconocería. Recuerdo cuando un poco de tofu frito bastaba para engañarla. Viendo cómo casi rompió el libro que le enviaste, me pregunto qué escribió sobre ti. ¿Me haría el honor de leerme el Shogun Raiden?, preguntó como un sirviente de Tensukaku. ¿Para eso compraste la leche Dango? ¿Para sobornarme y hacer el ridículo delante de ti?, preguntó con ligereza, divertida por su gesto. Por favor. Ei consideró que hacer lo que Miko anotara no sería halagador. Pero sabía que él no la juzgaría por cosas que sucedieron hace más de 500 años. Muy bien, pero con una condición. ¿Cuál sería esta condición? Cuéntame algo sobre ti que nadie sepa. Algo que ni siquiera Paimon sepa. Sobre tu infancia, por ejemplo. La sonrisa del viajero se desvaneció un poco ante la inocente petición. No dijo nada y Ei se dio cuenta de que la petición lo incomodaba. No tienes que hacerlo si no quieres. No quiero obligarte. Ei tomó la última rebanada de dango y comenzó a mordisquearla antes de sentir su mano regresar a la de ella. No tengo muchos recuerdos de mi infancia. Y los pocos que me quedan no son precisamente muy felices. Pero recuerdo uno en particular. Ei escuchó en silencio, agradecida de que él confiara lo suficiente en ella como para compartirlo con ella. Mi hermana y yo siempre hemos estado juntos. Uno nunca quiso hacer nada sin el otro. Algunos ya han intentado separarnos, pero siempre nos reencontramos. Había un vínculo entre nosotros. Una vez, unos chicos que se creían fuertes me acorralaron en un lugar apartado para intentar golpearme. Dije intentar porque antes de que pudieran hacer nada, mi hermana cayó del cielo y aplastó a uno de ellos contra el suelo. Los otros chicos lo vieron y salieron corriendo a toda velocidad, dejando atrás a su amiga. En cuanto a mi hermana, simplemente se subió encima del chico inconsciente que estaba debajo de ella y me hizo un gesto de aprobación con el pulgar, gritándole: gané a los idiotas, hermano. ¿Estás orgulloso de mí? Ei se rió entre dientes y el viajero sonrió al recordarlo. Tu hermana parece una auténtica sinvergüenza. No tienes idea. Ya perdí la cuenta de las veces que tuve que detenerla antes de que empezara una pelea. Sí, lo veo muy bien. Solo que con Makoto era más bien yo el impulsivo. ¿Eres un exaltado? ¿En serio? Ei se rió de su expresión de sorpresa antes de levantar el libro. Sí. Y creo que Miko debió reescribir una o dos escenas. Solo hay una forma de saberlo, ¿no?, dijo con una sonrisa burlancia. Ei también sonrió y, sin decir nada más, abrió el libro con una mano y leyó la primera página. Todos conocen a la todopoderosa Raiden Shogun Narukami Ogoso, pero pocos conocen el lado menos divino que se esconde tras toda esta fachada de firmeza y poder. La Raiden Shogun es, de hecho, una holgazana bipolar que no hace nada en todo el día y que delega todas sus tareas a sus subordinados, quienes la veneran como su diosa. Como si fuera mejor, murmuró Ei después. El viajero rió entre dientes a su lado mientras escuchaba. Ella siguió leyendo el libro mientras el viajero escuchaba cada palabra, los dos tan cómodos como siempre. No se dieron cuenta de que tenían las manos apretadas todo el tiempo.